Gracias, hola, bienvenidos a todos otra vez. Esta es nuestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava sesión de nuestro diplomado de dermatología integrativa. Amé esa canción de una de mis películas, las mejores películas del mundo mundial, Top Gun, cuando a quien no le gusta el original, Tom Cruise. O sea, y esa canción ganó el Oscar a mejor canción original, Take My Breath Away. O sea, bueno, hoy tenemos un stickers nuevamente de lujo. Y bueno, Sí. tenemos a nuestra secretaria Elisa, a Almudena y a la doctora Cristina. Hola a todos, es un placer estar aquí, como dice Adriana, y vamos a seguir con el módulo de alimentación. En este caso lo vimos más general la semana pasada y ahora vamos a verlo más enfocado a patologías. Y para mí es un honor presentar a Cristina Guren. Cristina, como pone ahí, es dermatóloga súper especializada en acné y rosácea. Seguro que nos ilustra muy bien porque la he oído ya en muchas charlas, entre otras este sábado, y, y siempre nos enseña muy bien. Hace también estética facial con práctica asistencial, investigación y publicación de artículos científicos. Ha fundado las clínicas Seguren con 2 centros en Madrid, España, y es autora de la obra divulgativa El acné y la rosácea como nunca antes te lo habían explicado. Divulgadora en medios de comunicación y redes sociales a través de su perfil, doctora Cristina Guren Derma, y desde el viernes vicepresidenta de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Así que es un honor tenerte aquí, Cristina, y escucharte. Bueno, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación, Almudena, que me hizo mucha ilusión participar en esta diplomatura del CILAB y hacerlo de tu mano especialmente. Así que será un placer. Muy bien, pues empezamos con la clase. Buenas, soy la doctora Cristina Eguren, soy dermatóloga en Madrid, donde tengo 2 clínicas muy focalizadas o especializadas en acné rosácea y estética facial. Primero quería dar las gracias a los organizadores de esta diplomatura de dermatología integrativa y en concreto a la doctora Almudena Nuño por invitarme a ser parte de ella y a dar esta charla con la que espero que aprendáis y que os resulte de gran interés, como está resultando el inicio de estas charlas y de esta diplomatura. Enhorabuena también por ello, porque creo que es un área enormemente interesante y habéis sido pioneros en dar ese paso formativo que nos hace crecer a todos. Así que gracias y enhorabuena por ello. Permitidme que os comparta mi presentación de hoy. Aquí la tenemos. Vamos a vamos a hablar sobre el abordaje nutricional en el acné y la rosácea. Ya en la semana anterior, dentro de este apartado de nutrición y dermatología, nos hablaban pues, de la relación que hay entre la dieta y la piel, de diferentes patrones de dieta, como es la dieta mediterránea, la dieta paleo, etcétera. Y hoy nos vamos a centrar en la influencia de esa dieta en patologías como el acné y la rosácea. Por hacer un poquito mención a conceptos que ya se abordaban la semana pasada,
¿Por qué la dieta es tan importante en dermatología? Porque hay que entender que la piel no es un órgano aislado, ¿no? La piel está en profunda e íntima relación con el resto del organismo y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de dieta o de cualquier otro modulador del organismo en general. Claro, cuando nosotros nos formamos como médicos, durante la carrera de medicina, pues vamos desde lo más general hasta lo más específico, adquiriendo enorme conocimiento con una visión muy global. Luego, al entrar en la dermatología, nos especializamos y centramos nuestra mirada en un órgano, que es la piel, trabajando su salud y su enfermedad y adquirimos una gran profundidad de conocimiento. Pero una vez adquirida esa gran profundidad de conocimiento, es necesario volver otra vez a ampliar la mirada, abarcando todos esos conocimientos de medicina general que ya habíamos adquirido antes y otros nuevos, por supuesto, y darnos cuenta que no podemos saber solo de piel, sino que tenemos que saber del organismo en general y cómo el organismo se refleja en la piel, influye en la piel y viceversa. Y con esa mirada integrativa lograremos realizar un abordaje integrativo y una dermatología integrativa que tan beneficiosa puede resultar para el paciente. Como decía, la piel no es un órgano aislado, sino que tenemos toda esa integración del organismo. Sobre la piel confluyen diversos factores de influencia, como son factores hormonales, metabólicos, inmunológicos del eje intestino-piel, factores emocionales también podríamos añadir. Y al final la dieta, la nutrición, es un muy efectivo modulador de todos estos factores. Y al modular estos factores va a tener un impacto en cómo estos factores influyen en la piel. He dividido esta presentación en estos 4 grandes bloques. Mi objetivo es que nos llevemos un conocimiento útil, práctico y que que podamos llevar a nuestras consultas de dermatología mañana mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abordar en primer lugar qué sabemos de la dieta en el acné. A continuación, ¿qué sabemos de la dieta en la influencia en la rosácea? En el tercer bloque veremos cómo podemos traducir, cómo podemos bajar a tierra toda esa evidencia en recomendaciones nutricionales realistas y concretas para dar a nuestros pacientes desde la consulta de dermatología. Y por último, acabaremos con un cuarto bloque sobre errores frecuentes a evitar. Antes de entrar en el primero de estos bloques, os quiero mostrar la visión y cómo yo entiendo en este momento y explico al paciente el acné y la rosácea como patologías en 3 escenarios. Y creo que es interesante porque de esta manera me ayuda, ya veréis, a explicar al paciente la importancia del abordaje integrativo y en concreto de la dieta en estas patologías. El acné y la rosácea podemos entenderlas como patologías en 3 escenarios fundamentales. En el tercer escenario tenemos lo visible en la piel, es decir, la inflamación, el comedón, el eritema, la sensibilidad, la tirantez, lo que vemos, lo que sentimos a nivel cutáneo, ¿de acuerdo? Y eso no deja de ser la consecuencia de lo anterior. ¿Pero qué es lo anterior? Bueno, en el segundo escenario tenemos una función sebácea incrementada, es decir, una glándula de grasa que está trabajando en exceso y ese exceso de producción de grasa con diferentes características dentro de ese espectro, porque yo entiendo el acné y la rosácea como un espectro de patología, ¿de acuerdo? En el que hay un incremento de función sebácea a nivel cutáneo, esa grasa va a tener características un poquito diferentes en la grasa, perdón, en el acné que en la rosácea, pero en definitiva es ese incremento de producción de grasa lo que va a originar la sintomatología visible, la inflamación, el comedón,
la alteración en la función barrera y por tanto esa piel más sensible, más con tendencia a la deshidratación, la que va a favorecer un sobrecrecimiento del Demodex, lo cual también aumentará la sensibilidad, la inflamación, incluso lo que también influye a nivel de la función vascular y de la mayor aparición de vasos dilatados, por ejemplo, de telangiectasias. Entonces, ahí tenemos en el origen de la problemática a nivel cutáneo esa glándula de grasa que está produciendo un exceso de sebo. Pero es también muy interesante ver qué hay en ese primer escenario. Y en ese primer escenario tenemos una serie de factores de influencia que actúan sobre la glándula de grasa, que a su vez va a producir la sintomatología que vemos visible. Y esos factores de influencia son factores hormonales, metabólicos, del eje intestino-piel y factores también emocionales. Claro, cuando nosotros realizamos un abordaje que se centre únicamente en el tercer escenario, estaremos realizando un abordaje sintomático, estaremos tratando el síntoma, la consecuencia. Si os fijáis, muchos de los abordajes de la dermatología clásica, de la dermatología que hemos hecho hasta hace pocos años, es un abordaje totalmente sintomático. Practicábamos una dermatología sintomática, una dermatología de las consecuencias. Veo inflamación, pues doy antibiótico para reducir esta inflamación. Noto la piel sensible, doy una crema para piel sensible, sin entender bien el conjunto de los tres escenarios. Cuando entendemos ese conjunto de los tres escenarios es cuando, y lo abordamos como tal, es cuando verdaderamente podemos realizar un abordaje integral, tratando no solo la sintomatología, no solo la consecuencia, sino también el origen de la patología a nivel cutáneo con esa función sebácea incrementada y las influencias sistémicas sobre la piel, dependiendo de todos esos factores de influencia. Claro, la dieta es uno de los moduladores más importantes de esos factores de influencia. Entonces, cuando trabajamos la dieta, digamos que el abordaje nutricional es fundamental dentro de ese abordaje integral combinado con otros tratamientos, es decir, no se trata de sustituir el tratamiento que actúe sobre el segundo escenario y el tercer escenario solo con la dieta, sino de añadir y complementar el abordaje global teniendo también en cuenta la dieta como ese gran modulador sobre estos factores de influencia y por tanto sobre el acné y la rosácea. Vamos ya, sí, a ver qué sabemos sobre la influencia de la dieta en el acné. Vamos a hablar sobre dieta de alta carga glucémica, lácteos, sobre el patrón de dieta occidental versus el patrón de dieta mediterráneo y suplementos. Toda la evidencia y los datos que expongo los he sacado de estos dos artículos. El primero de 2024 son dos revisiones sistemáticas y el siguiente de 2022. En cuanto a la dieta de alta carga glucémica, sabemos que con la ingesta de alimentos de alta carga glucémica se disparan o aumentan los niveles de insulina y del IGF-1, del Insulin Growth Factor tipo 1. Y esto va a generar un aumento de andrógenos y va a activar la línea mTOR, una línea muy relacionada con el crecimiento celular, lipogénesis y queratinización. Por ello, al activarse esta vía, va a producirse un incremento de sebo, va a favorecer una hiperqueratinización del folículo y potencia un entorno inflamatorio de ese folículo pilosebáceo, empeorando así el acné. En cuanto a los lácteos, bueno, sabemos que los lácteos y en concreto la leche aumentan los niveles de IGF-1 y las proteínas lácteas, el suero de leche o la whey protein, aumentan tanto la insulina como el IGF-1.
esta es una de las formas, vamos a ver cuatro, en las cuales los lácteos influyen en el acné. La segunda forma o vía es que activan las vías FOX y mTOR. Y como veis aquí en el esquema, eso va a llevar a una mayor lipogénesis y, por tanto, aumento de producción de grasa, de síntesis de andrógeno y empeoramiento del acné. También sabemos que los lácteos pueden inducir una mayor actividad androgénica, sobre todo la leche de vaca, que contiene precursores hormonales, porque no olvidemos que la leche de vaca se obtiene de vacas sobre todo embarazadas, y por tanto esa leche contiene gran cantidad de precursores hormonales que se transforman en derivados androgénicos como la dihidrotestosterona, y eso implica un aumento de la actividad androgénica sobre el folículo pilosebáceo. Y por último, la leucina, que es muy abundante en el suero de leche. La leucina es un aminoácido que activa la vía mTOR, y por tanto, también por esa vía puede producir un empeoramiento del acné. Esto lo vemos sobre todo en acnés asociados a suplementos de whey protein, especialmente en jóvenes que toman este suplemento para ganancia de masa muscular. Por tanto, como conclusión de los lácteos, un metaanálisis que recogen en las revisiones que os he mostrado encuentra que cualquier lácteo, tanto leche, yogur como queso, se asocia con una mayor odds ratio de acné en población de entre 7 y 30 años. Algunos, en cuanto a si esa asociación o riesgo es mayor con la leche entera o leche desnatada o semidesnatada, ahí no hay, hay información contradictoria, hay evidencia contradictoria, porque hay algunos estudios que asocian mayor riesgo a la leche entera, mientras que otros encuentran una asociación más fuerte con leche desnatada o baja en grasa. Entonces ahí pues no hay una evidencia del todo clara. Y también se encuentran asociaciones, como decíamos, con queso cottage, queso en crema, queso en general y leche con chocolate. Claro, esto tiene mucho sentido porque el chocolate no deja de ser un alimento con alta carga glucémica, con lo cual combinamos el propio lácteo con la alta carga glucémica que antes veíamos que también puede influir en el acné. Pasamos a la comparación entre patrón de dieta occidental versus patrón de dieta mediterráneo. Ya la doctora Gargallo la semana pasada nos hablaba ampliamente sobre los patrones de dieta. Simplemente quiero enmarcarlo dentro de lo que es el acné y la rosácea. Por recordar, en la dieta occidental predominan azúcares, harinas refinadas, lácteos, whey, caseína, grasas saturadas, grasas trans y ultraprocesados. Y esto va a tener un estímulo anabólico y proinflamatorio, que en el acné se va, a traducir en un empeoramiento por ese estímulo de incremento de la insulina, del IGF-1, de estímulo de la vía mTOR y por incremento de la producción de sebo, hiperqueratinización e inflamación del folículo pilosebáceo. Por el contrario, la dieta mediterránea, como dieta, vamos a decir, opuesta de alguna manera al patrón de dieta occidental, se caracteriza por una dieta rica en pescados, omega 3, alimentos vegetales, polifenoles y con una menor carga glucémica en su conjunto. Por ello, va a ser una dieta de un perfil más antiinflamatorio, incluso protector, en concreto frente al acné, porque tiene efectos de reducción de la inflamación, de menor activación de la vía IGF-1-mTOR y, por tanto, un efecto protector y de mejoría sobre las lesiones acnéicas. Y quería hacer también un apunte en cuanto a los suplementos en el acné, no cualquier suplemento, sino suplementos más relacionados con la dieta. El suplemento del que mayor evidencia tenemos en acné, suplementos de este estilo, me refiero a suplementos relacionados con la dieta, del cual tenemos más evidencia de mejoría en el acné, es el omega 3.
Se ha visto que reducen los niveles de IGF-1, de ciertas citocinas proinflamatorias, inhiben vías proinflamatorias y las vías mTOR y SRBP, que es una vía de seboproducción. Entonces, los estudios han demostrado que estas mejoras significativas se producen con dosis de 2000 miligramos de omega 3 y bueno, pues es un suplemento interesante a valorar, bien a través de la ingesta de la dieta, que lo que veíamos es que en la dieta de patrón mediterráneo el omega 3 pues es abundante, pero se puede incluso valorar la suplementación. Ahora luego veremos un poco qué papel tiene la suplementación cuando analizamos la dieta. Otro de los suplementos interesantes es el ácido gamma-linoleico, que es muy abundante en el aceite de borraja por su efecto antiinflamatorio. Como tercer suplemento, con evidencia, bueno, todavía tenemos que ganar cuerpo de evidencia para ellos, pero son los antioxidantes y ciertos compuestos vegetales, como la EGCG, que es la epigalocatequina 3 galato. No deja de ser una catequina, es decir, un polifenol del té verde con ese efecto antioxidante. También el resveratrol, la curcumina, genisteína y silimarina. Y bueno, pues todos ellos son inhibidores naturales de la vía mTOR y de esta vía de seboproducción. Y por último, como suplemento a evitar por el efecto negativo que puede tener sobre el acné, están los suplementos de whey protein y caseína, que van a aumentar los niveles de insulina e IGF-1 y favorecer la activación de la vía mTOR, empeorando así el acné. Aquí tenéis una tabla resumen. Digamos que el omega 3 y el ácido gamma-linoleico son los dos suplementos con mayor evidencia de potencial beneficio sobre el acné. A continuación estarían estos antioxidantes, el EGCG, resveratrol, curcumina, genisteína y silimarina. Bueno, tienen un efecto prometedor, pero hace falta ir ganando más evidencia. Y por último tenemos la whey protein y la caseína, que habría que evitar o retirar si hay brotes, porque sí tenemos evidencia de que pueden empeorar el acné. Pasamos a la relación entre la dieta y la rosácea. Vamos a hablar sobre los desencadenantes frecuentes a nivel dietético de la rosácea, sobre alimentos protectores, sobre el gluten y también sobre el patrón antiinflamatorio en la rosácea. De nuevo, estas son las revisiones de las que he sacado la información que voy a exponer a continuación y son bastante recientes, todas ellas de 2024. La primera de Rosacea and Diet esta es de 2021 y la de Probiotics and Diet in Rosacea es de 2025. Vamos con los desencadenantes frecuentes y aquí vamos a hablar de, bueno, de alimentos que ya sabemos que no es que produzcan rosácea, sino que desencadenan los brotes en pacientes con rosácea, sobre todo de determinadas características. Por ejemplo, el alcohol. Se ha visto que genera vasodilatación, inflamación y estrés oxidativo, especialmente el vino blanco y los licores, de manera dosis dependiente, es decir, a mayor alcohol, mayor perjuicio sobre la piel y en concreto la rosácea, va a tener una especial relación con rosáceas inflamatorias o con rosáceas con mucho componente vascular, por esa vasodilatación súbita o esa vasodilatación favorecida que produce el alcohol. En cuanto a las comidas picantes, de nuevo, no es una relación causal, sino que no es que la comida picante produzca rosácea, sino que en personas con rosácea, sobre todo personas que tengan flushings de forma habitual, pues pueden agravar esos síntomas de flushing asociado a ardor, calor, escozor. Esto se produce por una activación de los receptores TRPV1
por la capsaicina que contienen estas comidas picantes, lo cual favorece la vasodilatación e inflamación neurogénica. Las bebidas picantes, perdón, las bebidas calientes, de nuevo, el calor del alimento, de la bebida, favorece la vasodilatación y activación simpática y eso puede desencadenar el flushing. Los alimentos ricos en cinamaldehído, como son la canela, el tomate, los cítricos, chocolate y algunos alimentos aromáticos, pueden empeorar el flushing mediante la activación de receptores TRPA1, lo cual induce vasodilatación y empeoramiento de ese flushing. Y luego tenemos también los alimentos ricos en histamina, que ya veis que son muchos, desde queso, setas, chocolate, eh, vinagre, nueces, carnes procesadas. Son muchos los alimentos, pero estos alimentos ricos en histamina, sobre todo en personas que tengan rosácea, asocien alergias o tengan niveles deficitarios de la enzima DAO, de la diaminoxidasa, que es la enzima localizada fundamentalmente a nivel del intestino que degrada la histamina. Si hay un déficit de esta enzima y por tanto no somos capaces de degradar correctamente la histamina y aumentan los picos de histamina, bueno, pues eso puede empeorar la rosácea, más aún si se toma alimentos ricos en histamina. Claro que con todo esto no se trata, o sea, hemos visto alimentos que pueden empeorar la sintomatología de la rosácea y al final son muchos alimentos. Ahora vamos a pasar a los alimentos protectores y luego veremos que no se trata tanto de evitar completamente los alimentos que pueden resultar como desencadenantes, sino de generar un patrón antiinflamatorio y tratar la patología de base, lógicamente, para que se pueda llevar una alimentación saludable y variada, incluyendo algunos de los alimentos que de origen podían producir o desencadenar la sintomatología, pero que pueden ser el alcohol, pues lógicamente no, porque el alcohol no es un alimento saludable, pero que un alimento caliente, por ejemplo, lleguemos a controlar de tal forma la patología que no desencadene el brote, ¿de acuerdo? Pasamos con los alimentos protectores antes de llegar a ello. Y tenemos fundamentalmente el omega 3, como ya veíamos también en el acné, por ese efecto antiinflamatorio que aporta. Fibra, alimentos con fibra y prebióticos, que al final modulan la microbiota intestinal, favorecen una mayor diversidad y equilibrio de la microbiota intestinal y eso va a tener una repercusión positiva sobre la rosácea a través de ese eje intestino-piel. Y el café sí se ha visto una asociación inversa entre el consumo de café con cafeína y el riesgo de rosácea, es decir, a mayor consumo de café con cafeína, menor riesgo de rosácea. Por tanto, parece que puede tener cierto efecto protector. En cuanto al gluten, sí quería hacer una mención del gluten en la rosácea. Sabemos que al final el gluten tiene un potencial proinflamatorio en todas las personas, ¿de acuerdo? Están, por supuesto, yo esto os lo explico como yo lo entiendo en mi cabeza y cómo se lo traslado al paciente, siendo yo dermatóloga, o sea, no siendo nutricionista, pero cómo intento explicarle al paciente el efecto que el gluten puede tener en nuestra dieta, en nuestros organismos, nuestros niveles de inflamación y en concreto en la rosácea. El gluten tiene en sí un efecto proinflamatorio. Nosotros, como individuos, podemos tener una respuesta inmunológica anómala al gluten, eso sería la enfermedad celíaca, o podemos no tener esa respuesta inmune alterada, pero sí entender que hay todo un espectro de sensibilidad al gluten y dentro de ese espectro de sensibilidad al gluten, entendiendo que el gluten genera inflamación, es proinflamatorio, habrá personas con mucha sensibilidad al gluten y otras con una menor sensibilidad al gluten. Pero el gluten en sí es proinflamatorio. Por tanto, los pacientes celíacos tendrán que suprimir todo el gluten de la dieta, pero los pacientes, que no sean celíacos, pero puedan tener
mayor sensibilidad al gluten, pues también es algo que hay que atender, o sea, que hay que tener en cuenta, porque se puede no ser celíaco, pero tener una sensibilidad alta al gluten, o no tener una sensibilidad tan alta, pero que cuando se alcanzan ciertos niveles de ingesta de gluten, cuando comemos mucho gluten, pues ya sí empecemos a notar bueno, su efecto proinflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en general, el gluten hay que entenderlo como con ese potencial proinflamatorio y según cada caso, pues limitar totalmente o limitar parcialmente la ingesta de gluten, ¿de acuerdo? Sí que se ha encontrado una asociación entre celiaquía y sensibilidad al gluten con rosácea, por tanto es algo que es un aspecto que sí conviene investigar en nuestros pacientes. No quitar el gluten a todo el mundo por sistema, ¿de acuerdo? Pero descartar que exista una enfermedad celíaca si hay sintomatología compatible y con las pruebas que sean necesarias y si se descarta eso, ver si hay otras posibilidades de sensibilidad al gluten no celíaca y en las que también interese limitar el consumo del gluten. Y como os decía, tampoco se trata tanto de prohibir alimentos o de solo tomar ciertos alimentos, porque si prohibimos alimentos, fijaos que ahí había muchísimos, ¿no? El alcohol, sí, pues ese lo podemos prohibir o limitar al mínimo, al final es un tóxico, aunque dentro de los alcoholes hay algunos no tan perjudiciales como otros, pero no deja de ser un tóxico. Pero lo dicho, no se trata tanto de prohibir en general, sino de generar patrones de dieta antiinflamatoria, patrones de dieta mediterránea, como veíamos anteriormente en el acné, donde se promueva el consumo de vegetales, de fibra, de alimentos prebióticos, de omega 3, de proteínas de calidad, de aceite de oliva virgen extra y se reduzca el consumo de alcohol y ultraprocesados. Pasamos ahora al tercer bloque, donde voy a intentar traducir la evidencia que hemos ido viendo en recomendaciones nutricionales realistas y concretas que podamos hacer desde la consulta dermatológica. En muchas consultas ya empezamos a tener equipos multidisciplinares en las que no solo está el dermatólogo, sino hay otros especialistas y entre ellos puede haber un nutricionista y ese es el caso de mi consulta. Yo cuento con apoyo de una nutricionista y por tanto muchos de estos pasos o aterrizajes a recomendaciones concretas las va a realizar la nutricionista. Pero yo aquí quería hacer un algoritmo práctico de intervención nutricional que pueda realizar un dermatólogo si no tiene esa ayuda de un nutricionista, ¿de acuerdo? Si lo tiene que hacer él mismo en consulta o pues, cómo se podría hacer de manera simplificada, pero práctica y muy útil. Y yo aquí he establecido un algoritmo con 3 pasos fundamentales. Identificar el fenotipo y contexto del paciente. A continuación, elegir uno o tres cambios, proponer uno o tres cambios y a continuación evaluar la respuesta y adoptar nuevos cambios. Entonces, en ese primer paso, identificar el fenotipo y contexto. ¿A qué me refiero? Bueno, podemos un poco, aquí he puesto algunos ejemplos, no son todos, por supuesto, pero identificar un poco el fenotipo de paciente con su patología y patrón dietético. Por ejemplo, un adolescente con acné, con una dieta, vamos primero con el acné, un adolescente con acné y con una dieta muy alta en azúcares. O una mujer adulta con acné adulto, con irregularidad menstrual, sospecha de SOP y tendencia al sobrepeso. O un paciente deportista que se suplementa con whey protein. O un paciente con acné inflamatorio persistente a pesar de todo el tratamiento.
Entonces se trata de identificar como diferentes esos fenotipos o modelos de pacientes en el contexto de la patología y el patrón general de nutrición. En rosácea, pues un paciente en el que predomina el flushing o en cambio que hay un predominio más de patología inflamatoria. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes? Si él identifica desencadenantes o triggers como el alcohol, el calor, la comida picante, otros factores que puedan no ser nutricionales como el estrés. Y si tiene sintomatología digestiva asociada, que nos lleve a intentar ya desde el origen descartar ciertas patologías de celiaquía, SIBO, permeabilidad intestinal, lo que sea. Entonces, una vez identificado un poco ese patrón, podemos proponer realizar uno, dos, tres cambios, no más. Es decir, porque más no va a ser viable. Nadie va a hacer 10 cambios de una tacada ni va a cambiar todo su patrón nutricional de una tacada, ¿no? Y menos si lo hacemos nosotros sin ayuda del nutricionista. Entonces aquí se pueden proponer, oye, pues he identificado que tienes una dieta con una alta carga glucémica, vamos a intentar reducir esa carga glucémica y hacer una propuesta de sustitución de ciertos alimentos. Por ejemplo, oye, me has dicho que en el desayuno tomas cereales con leche y cacao, leche con cacao. Bueno, pues igual se puede proponer un cambio, ¿por qué no? Te tomas una fruta y una proteína con un huevo, por ejemplo, que te sacie igualmente, pero estás reduciendo la carga glucémica y aportando nutrientes de mucha mayor calidad. Revisar los lácteos y la proteína whey. No se trata de quitar los lácteos a todo el mundo, pero si tiene una dieta muy rica en lácteos, pues tal vez se puede reducir de forma estratégica ese consumo de lácteos. O, por supuesto, de proteína whey en ese perfil de varón musculado, explicándole que eso puede estar empeorando el acné y mejorar el patrón mediterráneo y de consumo de fibra. En la rosácea, bueno, se puede proponer un diario de triggers, es decir, que el paciente vaya identificando qué factores desencadenan o empeoran los síntomas de la rosácea para controlar esos triggers, reducir el alcohol y las bebidas calientes, sobre todo si efectivamente nota una relación con ellos, y proponer un patrón más antiinflamatorio y con soporte de microbiota que nos ayude a mejorar la diversidad microbiana y mejorar la integridad de la barrera intestinal. Y por último, se trata de, pues en la revisión, evaluar la respuesta que hemos hecho a la propuesta de los ajustes y con ellos, si se han conseguido sobre todo, pues proponer nuevos ajustes para seguir mejorando el patrón de dieta. De esta manera, si veis, si realizamos o nos acercamos a lo que es un abordaje integral, donde no solo tratamos el síntoma, sino que abordamos muy bien esa dieta, realizamos un abordaje nutricional que nos permite modular los factores de influencia y lo cual va a tener un impacto sobre la función sebácea y a su vez producirá la sintomatología que vemos. Y de nuevo, pues la dieta es un modulador y una herramienta clave y fundamental en ese abordaje integral al que aspiramos. Y por último, vamos a ver errores frecuentes a evitar, algunos de ellos como decir que el chocolate causa acné de forma simplista. No es que el chocolate en sí mismo cause acné. Si tomas una onza de chocolate, yo lo que le suelo explicar al paciente no es que te tomes una onza de chocolate y a continuación te aparece un grano. Pero si te tomas chocolate, sobre todo chocolate con leche o chocolate blanco, que tiene mucho más azúcar que cacao, y además, pero si eso te lo tomas de postre, pero de primero y de segundo te has tomado una pasta y una pizza, pues ahí estás acumulando tal carga glucémica que eso te va a empeorar el acné, no porque tomes una onza de chocolate, ¿de acuerdo? No es tanto
el tomar o no chocolate, sino el patrón de dieta y en este caso la carga glucémica de esa dieta, por ejemplo. Otro de los errores puede ser retirar todos los lácteos de forma sistemática a todos los pacientes. Habrá pacientes que no tomen gran cantidad de lácteos y los pocos que toman, sobre todo los más fermentados, pues pueden mantenerse, mientras que otros pacientes que tomen mucho lácteo y sí parezca haber relación de empeoramiento del acné, pues ahí sí se puede hacer una intervención más personalizada de retirada de esos lácteos o de disminución. Confundir la dieta antiinflamatoria con dieta restrictiva. Cuidado porque muchos pacientes empiezan a autorrestringirse, ¿no? Y dejo de comer esto y esto, esto y esto y esto. Y eso no obligatoriamente se traduce en una mejor dieta, sino en un sufrimiento para el paciente. Y eso no obligatoriamente es un patrón de dieta antiinflamatoria. Lo que se trata es de cambiar el patrón y sustituir ciertos alimentos por otros con mayor efecto antiinflamatorio, pero no dietas meramente restrictivas donde se da un listado de alimentos que no se pueden tomar. Otro de los errores, prescribir suplementos sin revisar la dieta, que lo mencionaba anteriormente. Los suplementos, como bien indica su nombre, suplementan, complementan el, a la alimentación, a la nutrición. Y hay muchas veces que puede ser muy interesante pues, dar un omega 3 o ciertos antioxidantes, pero no puede sustituir a una correcta dieta. Y primero hay que revisar esa dieta para a continuación decidir qué suplementos vamos a añadir. Otro de los errores, no detectar trastornos de la conducta alimentaria o ansiedad alimentaria. Yo creo que aquí el dermatólogo sí puede hacer un screening muy somero y si detecta algún trastorno de la conducta alimentaria, derivarlo ahí sí al especialista se puede iniciar el tratamiento del acné, por supuesto, pero ese abordaje nutricional sí hacerlo de la mano del especialista, teniendo en cuenta que ahí de base pues existe ese trastorno y que a nosotros nos va a ser difícil de manejar. Entonces ahí sí tendríamos un papel de detección y derivación del paciente, manteniendo nosotros lo que es el liderazgo dentro del tratamiento de su acné o rosácea, pero ayudándonos de otros profesionales. Y por último, uno de los errores que a veces cometemos es culpar al paciente de su enfermedad, ¿no? Parece que si cargamos toda la causalidad del acné o la rosácea sobre la alimentación, entonces podría parecer que el paciente tiene acné o rosácea porque come mal, y eso no es así. El paciente tiene que responsabilizarse o corresponsabilizarse del tratamiento de su enfermedad, por supuesto, porque si no hace las cosas bien, no sigue las indicaciones que le damos, pues no va a mejorar, pero no se puede culpar al paciente de su enfermedad. Y perdonad, esta es la última, promete resultados rápidos o curaciones milagrosas. Bueno, pues esto con nada, pero menos aún cuando hablamos de nutrición, porque sabemos que al final es como, ¿no? En ese dibujo, esquema que os hacía de los tres escenarios, al final la dieta es uno de los factores más importantes de modulación de los factores del primer escenario. O sea, no es que la dieta no actúa directamente sobre el grano, sobre la inflamación, sino que influye sobre los factores de influencia y eso va a hacer que finalmente mejore o empeore el acné, pero lleva su tiempo y lógicamente, aunque los pacientes quieren resultados no para mañana, sino para ayer, bueno, pues eso muchas veces no es posible y hay que pedirles paciencia y que miren un poco más a medio y largo plazo en el beneficio que este tipo de dietas les va a dar, no solo en el acné y la rosácea, sino en su salud en general. Pasamos ya con las conclusiones o los mensajes que quiero que os llevéis de esta charla. Y es que, en primer lugar, la dieta no es la única causa de acné y rosácea, pero puede modular esa inflamación, producción de sebo, flushing, microbioma y la respuesta terapéutica que observamos y, por tanto, sí es una de las herramientas o sí hay que tenerlo en cuenta dentro de ese abordaje integral que pretendemos realizar. En segundo lugar,
En acné, la evidencia más útil se centra en la carga glucémica, el patrón occidental, los lácteos en algunos pacientes y la protein como factores de influencia negativa sobre el acné. En la rosácea es interesante identificar triggers individuales, pues bien el alcohol, comida picante, bebidas calientes, eh, histamina, y también ver un poco el contexto en el que se produce. La dieta mediterránea es una base razonable para ambas patologías. Al final, el patrón de dieta mediterránea para la salud en general y para la piel y el acné y la rosácea, pues es un patrón de dieta muy recomendable. Y por último, la intervención en todos los casos debe ser personalizada, medible y sostenible. Si, como os decía, si proponemos 10 cambios de una vez, pues muchas veces eso no se va a poder llevar a cabo y no va a ser sostenible por el paciente, y tenemos que hacerlo de manera que realmente sea sostenible. Con todo ello, bueno, acabo aquí. Os quiero agradecer de nuevo vuestra atención. Espero que os haya resultado útil y sobre todo práctico. Yo os dejo aquí mis datos de contacto, por si de cualquiera de las vías queréis contactar conmigo y que charlemos o intercambiemos opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Como siempre, excelente y ha quedado clarísimo todos los conceptos. Em, no sé si hoy teníamos pensado hacer las preguntas al final, todas, Adriana. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas ahora, Vale, em, vale, para que fenomenal. Cristina también tiene ocupaciones, entonces hacemos 10 minutos. Sé que hay ya varias por ahí. Gracias, Cristina, espectacular conferencia y un abordaje muy balanceado, tranquilo, que es lo que finalmente le tenemos que, ojalá, pues transmitir a los pacientes, que nada pues de Eso cosas es. como súper estrictas, sino algo balanceado que ellos lo puedan finalmente eh, alcanzar. Entonces, bueno, Elisa, ¿nos ayudas con preguntitas, porfa? Claro, doctora. La primera pregunta habla sobre la sensibilidad no celíaca. ¿Qué datos nos deben de llamar la atención o cómo podemos buscar estos datos en el paciente para manejarlo en la consulta? Vale, a ver, normalmente cuando se sospecha que el gluten pueda estar detrás generando inflamación, lo que vamos a hacer es pedir la batería de pruebas para descartar la enfermedad celíaca. Si vemos que hay anticuerpos negativos que no se han producido los daños típicos de la celiaquía, pero sí no hay genética compatible, pero sí tenemos sintomatología que pueda ser compatible con inflamación generada por el gluten, pues podemos sospechar una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿de acuerdo? Entendiendo esa capacidad inflamatoria per se que tiene el gluten, y que algunas personas van a manifestar de forma más exacerbada aún no siendo celíacas. Entonces ahí se puede, o sea, es decir, que la persona no celíaca pero con sensibilidad al gluten no va a tener los datos de celiaquía positivos, pero sí va a tener una sintomatología compatible. Ahí a continuación se puede hacer una prueba de retirada del gluten, siempre controlada. No conviene que los pacientes empiecen a retirar gluten por su cuenta, porque eso puede generar al final más problemas. Y ver si se produce una sintomatología. Luego también es conveniente descartar que no se esté produciendo reacción a los fructanos del gluten, porque hay veces, en ese caso, pues se podría hacer una estrategia de dieta baja en FODMAPs, porque ahí no es tanto una sensibilidad establecida al gluten, sino pues eso, una reacción más a los fructanos. Pero bueno, en definitiva, cuando sospechamos dentro del área de que hay una reacción o cierta, sí, reacción celíaca o no celíaca al gluten, primero haremos la prueba de baterías. Si tenemos alguna positividad y podemos confirmar la celiaquía, pues ya sabremos que ese paciente es celíaco y lo suyo será establecer una dieta estricta sin gluten.
Si no es celíaco y seguimos, pero tiene una sintomatología compatible, podremos sospechar una sensibilidad al gluten no celíaca y ahí el abordaje sí puede ser reducir la cantidad del gluten. Estos pacientes no son no requieren dietas igual tan estrictas como los celíacos, pero sí conviene reducir la cantidad de gluten que se ingiere y ver un poco la respuesta que se va obteniendo. Muy bien, doctora. ¿Y cuál es su opinión respecto a la creatina y el acné? Bueno, la creatina se habla mucho, sobre todo en alopecia, ¿no? Yo creo que, porque igual también la alopecia, o sea, la creatina en el consumo más del ambientes de gimnasio y tal, pues a los hombres en ese mismo patrón, pues les ha preocupado más, pero también se establece un poco esa relación o esa duda de relación con el acné. Bueno, no hay datos consistentes de que la creatina empeore, produzca o empeore la alopecia ni el acné. Todo esto sí aparece un poco la duda porque se hace un estudio en jugadores de rugby y se ve que con la toma de creatina aumentan los niveles de dihidrotestosterona y se establece, bueno, pues si aumentan los niveles de dihidrotestosterona parece lógico que pueda empeorar la alopecia o pueda empeorar el acné, pero esa relación luego clínica no se ha visto como tal. Entonces, en general, como mensaje general, ¿la creatina empeora el acné? En principio, no. Ahora bien, porque miramos de nuevo el patrón específico del paciente. Si el paciente dice, es que yo he empezado a tomar creatina y me ha empeorado el acné, bueno, pues se suspende y se ve a ver qué ocurre. Pero en principio, a priori, la creatina no produce acné o no lo empeora. Muy bien. Perdón, y Doctora, también discúlpame, y también tener en cuenta que cuando uno hace una modificación de este tipo, por ejemplo, suspendamos la creatina y veremos qué pasa, va a tomar un tiempo. Eso no va a ser como que en una semana ya uno sepa si ocurrió o no. Todos los cambios tienen su proceso, entonces eso es para que el paciente también lo sepa y sea paciente el paciente y sea también paciente uno en Sí. esperar pues los Y cambios. Sí, luego, de hecho hay una otra cosa pregunta sobre eso, ¿no? sí. Que cada y cuánto los luego a cambios veces hay se factores evalúan de... los... Sí, perdón. A Nada, veces hay perdona, factores Cristina. que confunden porque el paciente piensa que el único cambio que ha hecho es que ha incluido la creatina en su suplementación, pero igual hay otros cambios que también están influyendo y no es lo que a veces ocurre también con cosmética. Es que he empezado con esta crema y me ha empeorado el acné, pero igual no es la crema, igual es lo que está comiendo, por ejemplo, ¿no? Pues a viceversa también puede ocurrir. Entonces, y luego encima que todo lleva su tiempo. Entonces, no es tan fácil a veces establecer esas asociaciones. Perdona, Almudena, que No, no, que respecto a eso preguntaban eso, cada cuánto tiempo evaluar los cambios realizados en la dieta para ver si funcionan realmente, ¿no? Y como tú dices. sí, no sé si habrá un tiempo concreto, pero yo como pues por dinámica de la consulta suelo verles cada 3, 4 meses, pues es el tiempo que me suelo dar. Y le digo, mira, antes de este tiempo, no me escribas en una semana diciendo que no te ha funcionado porque esto va a llevar más tiempo, ¿no? Y Claro. efectivamente, como decía Adriana, el paciente tiene que ser paciente. O sea, Sí, y luego que cuesta introducir estos cambios, entonces que muchas veces van poquito a poco mejorando, ¿no? Y que está acostumbrado, como tú decías en tu charla, a comer pasta, pizza, ¿no? Que cambiarle una dieta mediterránea, pues a veces les toma tiempo. sí, y se puede ir un poco acordando o negociando y aceptando por partes. Venga, pues reduce el postre, o sea, es decir, comprométete a que el postre, en vez de tal, tomes una fruta, yo qué sé, o el desayuno, ¿no? Yo creo que suele ser fácil empezar por el desayuno, por ejemplo, ¿qué desayunas? Pues leche con cereales, bueno, y pan con mantequilla, pues vamos a ver si cambiamos ese patrón de desayuno, metes una proteína de alta calidad, disminuyes el consumo de hidratos de carbono y ir un poco pactando ahí esos cambios. Y es que ese es el arte de este tipo de consulta con el paciente, donde el paciente y uno también tiene que entender que es una condición crónica. Y entonces tenemos que establecer una relación y una relación a mediano y largo plazo, médico-paciente, para que funcionen las cosas y no desesperarnos porque no hay resultados Mm. eh, o soluciones como prontas. Sí. Y respecto a la rosácea, doctoras, los cítricos pueden desencadenar la rosácea y respecto al consumo de la cafeína, ¿qué tanto nos ayuda a regular la rosácea? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se puede recomendar esto?
fundamentalmente antioxidante de la cafeína. Lo que no sé y no vi tampoco bien es cuántos miligramos de cafeína real. Ahí el mensaje al final es que la cafeína en sí mismo no tiene por qué empeorar la rosácea, y por tanto no habría por qué retirarla como tal. A veces mucho más es, bueno, pues de qué va acompañada esa cafeína, si hay más leche que cafeína y el impacto que pueda tener paralelamente en biorritmos de sueño, etcétera, ¿no? Pero que en sí mismo la cafeína, pues no habría por qué retirarla totalmente y de hecho en pequeña cantidad, pues puede tener su beneficio. Muy bien. Y respecto al omega 3, ¿a partir de qué edad se puede comenzar la suplementación? Y preguntan también si cuánto pescado requeriríamos consumir para poder tener 2 gramos de omega 3. Bueno, el pescado no es la única vía, aunque el pescado azul es muy rico en omega 3, pero semillas de chía, nueces, también hay otros alimentos, eso que nos pueden aportar omega 3. Y yo creo que la cantidad de omega 3, para obtener esa cantidad a través de la alimentación, es una ración generosa de pescado, de como 150, 200 gramos, ¿vale? Si eso se complementa pues con una dieta, pues eso lo dicho, rica en otros alimentos, pues igual podemos disminuir un poco lo que nos aporta solo el pescado azul. Y a partir de qué edad, pues no sabría yo decir. Yo supongo que no, es decir, que es un suplemento que podemos dar ya relativamente pronto. No sé, Almudena, Sí, si... sí, en niños lo hay en forma de jarabes. Lo que pasa que Vale. como el sabor no es muy agradable, porque donde tenemos más cantidad de omega 3 es en el pescado, Mm. entonces es como un aceite de Claro, pescado que a pescado. los niños no les gusta. Normalmente están saborizados con pues limón o algún cítrico así que le pueda dar un sabor más agradable. Mm. Y también son útiles en niños. Obviamente se ajusta la dosis. En un niño pequeño no daríamos 2.000 o 3.000 miligramos, sino de 500 a 1.500 en función del peso del niño. Y la Y última luego, otra pregunta, cosa ay, que perdón. quería comentar con Cristina del café, que me parece muy interesante porque es que es tal cual. Teníamos antes el concepto, que es la pregunta que han hecho, de que el café era perjudicial, pero hoy en día es tan rico en polifenoles y antioxidantes que si no lo juntamos con leche y azúcar para quitarle Claro. ese poder que tiene, sino simplemente café, bueno, pues tiene muchas propiedades beneficiosas, incluso para prevenir el vaso celular. Hay un estudio muy interesante. Un poco como ocurre con el cacao, ¿no? El cacao en sí Sí. mismo puede ser beneficioso. El problema es que el cacao lo mezclamos con leche, con azúcar, y ahí ya esa combinación, y cuanto menos cacao y más leche y azúcar, pues... pero el cacao en sí mismo tiene poderes antioxidantes y puede resultar beneficioso. Muy bien. Y como última pregunta, doctora, por cuestiones de tiempo, ¿qué opinión le merece el uso de zinc como suplemento, como un coadyuvante en el tratamiento de acné, como un seborregulador y un antiinflamatorio? Yo lo utilizo, no lo menciono aquí porque me he centrado en los suplementos que tuvieran que ver más relación con la dieta, ¿vale? Entonces, y tenía que elegir y no, pero yo es uno de los suplementos que más utilizo, el zinc. Eh, Porque sí veo cierto efecto bueno, pues por ese efecto seborregulador que aporta, y sobre todo cuando pues, en situaciones donde no puedo utilizar isotretinoína y necesito un poco ese mayor efecto seborregulador, me resulta muy interesante. Muy bien. Muchas gracias, doctora. El resto de las preguntas se las haremos llegar por correo electrónico y esas se van a subir a la Fenomenal. plataforma de alumnos del SILAT. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos verla en una próxima oportunidad. En Oporto seguro. Seguro que sí. Vamos entonces, Gastón, nos pones la siguiente conferencia, por favor.